Desde Davos, una advertencia directa sacude a la cúpula del poder en Venezuela. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en entrevista con el portal hispano The Right News Show, le recordó al régimen que podría terminar en una cárcel como Nicolás Maduro si no siguen las instrucciones del gobierno de Donald Trump. El 3 de enero, Maduro fugitivo, capturado, llevado a Nueva York, enfrentará juicio. Y creo que eso también, sabes, todos dicen, bueno, ¿y si los líderes venezolanos vuelven a sus viejas costumbres? Creo que cuando vean los videos del presidente siendo removido de Caracas y en una celda en Nueva York, yo creo que seguirán las órdenes de Estados Unidos. La encargada del régimen, Delcy Rodríguez, encajó el golpe, recogió el guante, respondió al secretario del Tesoro. Le respondió directamente. Y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos ha hecho unas declaraciones poco pertinentes y ofensivas, y tengo que responderlas. El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo. No tenemos otro factor externo a quien obedecer. Y las amenazas personales que recibo, quiero que sepan que ya tuve conciencia de las mismas cuando me juramenté como presidenta encargada. Por otra parte, la ABC de España informó que el presidente Trump habría convertido a Marco Rubio en el gobernador de facto de Venezuela, al concentrar en él el control total de los fondos para la reconstrucción del país. Según ese reporte, un decreto ejecutivo firmado el 9 de enero blindaría los recursos obtenidos por la venta de activos venezolanos y los colocaría bajo custodia de los Estados Unidos, estableciendo que solo podrían usarse con la autorización del secretario de Estado. En la práctica, Rubio se convierte en el único árbitro de cada dólar de la transición, dejando al régimen chavista encabezado por Delcy Rodríguez sin poder real sobre esos recursos. Rubio deberá explicar esta política ante el Senado. Lo hará este 28 de enero, es decir, mañana. Quiero saludar a esta hora a Demóstenes Quijada. Él es docente, fue prisionero político, es un hombre de estadísticas y de cálculo. Y me pareció que hoy hay mucho cálculo que podemos sacar. Demóstenes, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Idania. Siempre es un placer conversar contigo. ¿Con qué versión de este contrapunteo nos vamos a quedar? Bien, hay que recordar algo. En sistemas híbridos como este, que son en gran medida inéditos, al menos en términos públicos, porque en muchas ocasiones ha habido ejercicios similares a este, pero no se ha manifestado de manera tan pública que efectivamente, en el caso de Venezuela, Delcy Rodríguez como encargada, sencillamente funciona como un gestor operativo que garantiza dos elementos importantes: la ejecución, tanto administrativa como propiamente operativa, de las medidas que aborde la administración americana en este proceso. Y por otro lado, y razón por la cual es seleccionada, administrar la contención del radicalismo de parte del chavismo. Recordemos que la dictadura en Venezuela no funciona como una estructura estrictamente vertical, sino como una asociación de polos de poder, y entonces por ello es necesario que haya, digamos, un vaso comunicante entre la administración y esa mesa de capos, con la finalidad de hacer una desactivación progresiva, garantizando la contención de quienes puedan ser más radicales. En ese contexto, entonces, es obvio que hay un intercambio público que de alguna manera protege la operación.
yo estoy absolutamente convencido, conociendo, digamos, las metodologías de los sistemas de inteligencia de la administración americana, etcétera, que esa es una variable contemplada de este proceso. Es decir, la única manera en que pueda Delcy Rodríguez ejercer esa función de contención es manteniendo ese discurso, entre comillas, confrontativo, que en realidad solamente es una cuestión de enunciados y no se apega a la práctica. Y la cronología de los hechos lo demuestra, porque cada vez que hay, digamos, un señalamiento concreto sobre acciones de parte de la administración de los Estados Unidos, pocos días o inclusive horas después hay una reacción en esa dirección en términos operativos que ellos buscan de alguna manera justificar con los suyos, pero que independientemente de los aspavientos que pueda hacer Delcy Rodríguez o cualquiera de los integrantes de los restos de la dictadura, solamente se queda en eso, en palabras. A efectos ejecutivos, la dirección en la que están avanzando los hechos es obvia, pública y notoria. Efectos ejecutivos, sí, puede ser obvio, es una estupenda explicación. Ahora, decía yo al comienzo, Demóstenes, que usted es un hombre de cálculos, de estadística, alguna vez conversábamos de estas fórmulas. ¿Qué probabilidad tenemos de que la fórmula que aplica la administración Trump para llegar a una transición, pasando por los hermanos Rodríguez, salga bien? Sí, comentaba con algunas personas durante estos días que ciertamente yo considero que el proceso de transición ha iniciado. Efectivamente se inició con esa acción policial necesaria de captura del dictador Nicolás Maduro y de Cilia Flores, dos integrantes de esa mesa de polos de poder que representa la dictadura en Venezuela. Pero el hecho de que ya ha iniciado el proceso de transición, y recordemos qué significa una transición plantea un cambio de estado del sistema, desde el estado actual hasta un estado diferente a ese. Pero ese estado final del proceso de transición no necesariamente es el escenario ideal. La transición por sí misma no garantiza el resultado esperado. El resultado esperado se garantiza a través de la intervención de las voluntades que están involucradas en ese proceso. En función de ello, entonces, en la medida en que se logren hacer coincidir las expectativas y objetivos de la administración de los Estados Unidos y de la alternativa democrática dentro de Venezuela, entonces esa convergencia incrementará significativamente las probabilidades de éxito de esta metodología. Si en algún momento empiezan a diferir esos objetivos, es donde efectivamente es necesario que se aborde de manera urgente de parte de la representación de la alternativa democrática, para recordar que efectivamente nosotros somos parte de este sistema, pero tenemos unas expectativas claras e ineludibles que pasan por la recuperación del Estado de Derecho, la libertad de los presos políticos, cosa que le ha manifestado a la propia administración, inclusive los inversores petroleros interesados, que le hicieron saber al presidente Trump que en efecto estarían dispuestos e interesados en invertir en Venezuela, pero que requieren garantías sobre el marco del Estado de Derecho para poder avanzar en esa dirección. Dicho esto, entonces, hay una gran conclusión que es clara para todos. Para todo el mundo es buen negocio que Venezuela sea un país libre, porque se transforma en un proveedor confiable desde el punto de vista energético, porque es un bastión geopolítico, geográfico importantísimo, y porque estas cosas son, como siempre han sido importantes, pero hoy más que nunca, porque a veces perdemos de vista que la situación de Venezuela es un engranaje del modelo general, claro, que en realidad hoy es el enfrentamiento entre el bloque del este y bloque del oeste o oriente o occidente. Y dentro de esa gran maquinaria es donde tenemos que darnos cuenta de cómo hacemos coincidir esas expectativas entre la administración
de Estados Unidos y la alternativa democrática. ¿Riesgos implícitos? Bueno, en realidad el riesgo está, y eso es bien conocido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, por el secretario Rubio, es bien conocido que el riesgo empezó desde el momento en que se implementó la metodología, porque finalmente con quien se está operando ese cambio son gente que pertenece a esa banda criminal que ha sido la dictadura de Venezuela durante 27 años. Eso no se puede olvidar de ninguna manera. De hecho, hay un reflejo natural de parte de la población, de los venezolanos que hemos padecido tanto, que yo siempre señalo que no responde a la lógica. Es decir, nuestra adversión, nuestro escepticismo estructural sobre el cumplimiento de parte de Delcy Rodríguez y el resto de la cúpula de los restos de la dictadura, como suelo llamarlo, nuestra adversión, nuestra incredulidad sobre el cumplimiento de ellos, responde más que a un análisis lógico, a una respuesta instintiva, porque sencillamente estamos frente a alguien que hemos identificado como depredador de la libertad en Venezuela históricamente. Entonces eso nos hace generar una desconfianza que yo considero bien sana y que estoy convencido de que está también comprendida por parte del Departamento de Estado. Ergo, entonces, se sabe que el primer riesgo fue arrancar con ellos. Ahora, también se comprobó a partir de los hechos conocidos que, como habíamos comentado en el pasado, Idania, el garantizar que el costo de permanencia sea superior que el costo de salida, moviliza en la dirección correcta a los integrantes de lo que queda de la dictadura. Y el riesgo entonces se va a disminuir en la medida en que se mantenga fresca la amenaza sobre esos factores. Es Demóstenes Quijada, gracias por acompañarnos como siempre, gracias por el tiempo.